En la tarde-noche de hoy, martes de 12 de julio de 2022, vamos a hacer aquí en la sala virtual de la Fundación Excelencia Liberal de Transformación un taller sobre algunos ejemplos de ética que se necesitan en los partidos políticos. Y para el efecto hemos tomado casos concretos, casos reales de varios presidentes de unos países del mundo y de Colombia. Y queremos con esto, al final del ejercicio, con base en una pregunta que quedará sobre la pantalla, pedirles a todos los participantes que su intervención se enfoque sobre la respuesta a esa pregunta. No dar una conferencia paralela a la que ya se dio, ni decir cosas que le faltó decir al expositor, sino ir a la pregunta, a la respuesta para que vayamos formando ese criterio político, ese análisis, esa formación como estadistas, como estratega, esa comprensión de la política con base en casos concretos para avanzar, reitero, en el conocimiento. Entonces, hecha este preludio, vamos a entrar en materia. El primer caso que vamos a ver en el día de hoy es el del señor Boris Johnson, que está tan de moda en los medios de comunicación internacionales por la forma como tuvo que renunciar al poder y porque próximamente tendrá que entregarlo y sale pues muy desprestigiado. Es una historia larga, un personaje de una complejidad humana rarísima. Él nació en Nueva York, es ciudadano, era ciudadano americano y como los padres eran británicos, entonces pidió la doble ciudadanía y tiene derecho. Y luego cuando comenzó la carrera política ya en Inglaterra, entonces procedió a renunciar a la ciudadanía estadounidense y se quedó viviendo en Londres, fue alcalde de Londres 2 periodos, llegó a ser un alto cargo del partido de los Tories o de los conservadores, o más o menos el equivalente a los republicanos de Estados Unidos allá en Inglaterra. Y su vida personal ha sido así como su cabello, más bien desordenada, llena de conflictos, en todas partes donde ha estado ha dejado su traza de su comportamiento. Eh, en la vida familiar ha tenido muchos altibajos. Es un personaje por donde lo miren. Y ha estado metido en muchas cosas, pero llegó a ser primer ministro porque demostró en un momento, en una jugada más de política que de amor a su partido y a su país, pero le funcionó, es que cuando renunció la señora Theresa May, que había reemplazado al señor Cameron, que ha tenido que renunciar por lo del Brexit, y la señora Theresa May renunció por otro problema allá en Inglaterra, que es lo que vamos viendo, que tres primeros ministros han tenido que renunciar en el país más poderoso de Europa, indica cosas importantes, y todas por la exigencia de la ética política. Pero no nos vamos a enfocar en los dos anteriores, ni en Theresa May ni en Cameron, sino vamos a enfocarnos en en el señor Johnson. Resulta que el señor Johnson, cuando Theresa May renunció, él era el más indicado para que asumiera el poder, pero como era tan poco tiempo que quedaba, prefirió ser el ministro de Relaciones Exteriores del nuevo gobierno para acomodarse y lanzar su candidatura en la próxima convención conservadora y salir elegido como primer ministro. ¿Qué sucede en Inglaterra? Es que allá las elecciones las hacen y el partido que gana las elecciones escoge su primer ministro en una convención y ese es el que es el primer ministro del país. Entonces, cuando un primer ministro renuncia ya, no renuncia ante el Congreso al cargo de primer ministro. Lo puede hacer, claro está. Lo hace ante su partido, que renuncia al cargo de director del partido, y eso significa inmediatamente que ya no es el primer ministro y entonces el partido tiene la posibilidad de reunirse y elegir su nuevo primer ministro hasta completar el periodo y ahí sí ya entra en juego con todos los partidos para una nueva elección. Es el sistema que tienen ellos. Pero bueno, eso son cosas de forma. Lo que vamos a ver aquí es que este señor, eh, muy locuaz, muy
de un comportamiento muy parecido a su cabello, le impuso al pueblo británico unos controles muy fuertes en cuanto al tema del coronavirus y exigió una cantidad de normas y era el primero en aparecer ante los medios de comunicación, en las pantallas de televisión, exigiéndole al país eso, dando una cantidad de restricciones. Y poco tardó en dar esas restricciones cuando le detallaron dos fiestas que hizo en su casa sin tapabocas y mientras el pueblo británico estaba cumpliendo con esas restricciones, él estaba utilizando recursos del pueblo británico para hacer una atención oficial en su casa y a la vez incumpliendo las normas que él no estaba exigiendo a los demás. Entonces ahí es donde viene la ética de la política y la ética del propio partido. En el propio partido no le perdonaron y gran parte de los parlamentarios aceptó la propuesta de que lo llevaran a un juicio por eso. Entonces se salvó de ese juicio porque los parlamentarios que no convocaron se mantuvieron firmes al partido, no a él, y consideraban que si se dejaban derrotar inmediatamente, pues, o si lo dejaban sacar, o que lo destituía el Congreso, que eso sería gravísimo allá el Parlamento, entonces que el que perdiera el Partido Conservador para las próximas elecciones, pues el partido de los Tories. Entonces llegaron a la conclusión de perdonarle, de dejarlo pasar, pero ya condicionado, como dicen en el fútbol, con tarjeta amarilla de color rosadito, casi roja. Entonces el señor tenía otros pecadillos. Otro que hizo fue que por medio de unos amigos, unos ministros y una corruptela que tenía ahí, le hizo unos arreglos estrafalarios a la casa del primer ministro, al apartamento del primer ministro, cosa que él no lo necesita ni lo necesita nadie porque con el presupuesto que se maneja en el Reino Unido, en el alto gobierno, para mantener esas instalaciones, eso mantiene perfecto. Si algo tiene bonito Inglaterra es el mantenimiento. Eso Londres es una ciudad preciosa por eso, porque tiene sus sectores malucos, pero Londres es una ciudad que parece una tacita de plata. Y así es, así tiene que ser las oficinas del gobierno y todo lo que allí funciona. Entonces este señor hizo por allá una componenda y trajo un poco de libras esterlinas para hacer favores políticos con el fin de que le arreglaran su mansión y eso también se lo destaparon. Y esa no era tan grave, para que veamos cómo funciona la ética en esos países, es que uno de los parlamentarios del Partido Conservador, fiel seguidor de este señor, el señor Pitcher, es homosexual, pero el tipo tiene, además de su inclinación sexual, la tendencia a acosar a los hombres. Entonces, cada vez que se toma 2 tragos, enloquece. Y a este señor lo nombró en un cargo ejecutivo y le llegó la denuncia de que el tipo había acosado. Y pues una cosa es la conducta de él y otra cosa es por la moral pública ya, porque lo consideran que una cosa es que sea homosexual, otra cosa es que esté acosando. Y entonces Boris Johnson se hizo el loco y dijo que no ha recibido la denuncia y lo dijo en los medios. Y después cambió de tercio, que sí ha recibido la denuncia, pero que él había ordenado una investigación disciplinaria y que eso no ha pasado nada. Y de remate volvió y lo nombró en otro cargo más importante ya en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el Reino Unido más o menos se tiene como que el que trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores está haciendo el caminito y los pinitos por si algún día es uno de los considerados a ser primer ministro. Entonces lo puso ahí y ahí sí se le vino el mundo encima. Entonces, él rápidamente, como buen político, muy audaz, relevó a varios ministros y nombró a otros pensando que aplacaba la tempestad. Y de manera increíble, casi todos los ministros, inclusive uno de los que acababa de nombrar y ya se habían posesionado, le presentaron la renuncia inmediata y el señor no le quedó otro camino que renunciar al cargo de primer ministro. Ahí dijo que lo hacía contra su voluntad, pero le tocó renunciar. Entonces la renuncia funciona de la siguiente manera: ya la presentó, ya se la aceptaron, entonces lo único que están esperando es que haya una convención del partido Tory y lo nombren el sucesor y tiene que irse con el rabo entre las piernas
y hasta ahí le llega su carrera política a alguien que podría haber sido uno de los personajes más importantes del mundo. Entonces, la enseñanza que nos queda aquí es que el partido prefirió el interés nacional por encima del interés personal y, o del interés partidista, y demostró que se pueden hacer las cosas cuando hay voluntad pensando en la nación. El otro caso que vemos hoy interesante de analizar es el de Richard Nixon, un hombre que inició su carrera, hizo su carrera para ser presidente de Estados Unidos, luchó ese cargo, fue vicepresidente 8 años del general Eisenhower, fue uno de los políticos más influyentes en la inmediata posguerra de Estados Unidos para el mundo, tuvo que ver muchísimo con el inicio de la Guerra Fría, era un hombre de primera plana, pero perdió las elecciones con Kennedy y luego en toda la década de los demócratas no pudo, y al fin recuperó el periodo para el gobierno, para los republicanos, y su primer periodo fue bueno, no se le cuestionan mayores cosas, pero ya estando ejerciendo el poder en el segundo periodo, se destapó un escándalo en el cual él trató de ocultar las cosas y de dilatarlas. ¿Y cuál fue el escándalo? Que se detectó que en un edificio que se llama el Watergate, que queda cerca inclusive a la avenida Pensilvania, no es tan lejos ahí en Washington, estaba la sede del Partido Demócrata y se han infiltrado unos republicanos durante la campaña. Algunos dicen que sin la autorización de Nixon, otros dicen que Nixon sí sabía. Lo cierto es que se metieron allá y se robaron unos documentos y le tenían unos micrófonos y estaban espiando la campaña demócrata sin tener necesidad, porque Nixon estaba en el poder, había hecho un buen primer gobierno y era el candidato favorito para barrer en las elecciones y barrió. O sea, sin haber hecho eso, habían ganado. Entonces, ¿cuál fue el problema de Nixon? Que él, sabiendo lo que había pasado, no tomó la acción ni no corrigió, sino que se quedó callado y dejó que las cosas avanzaran y luego comenzó a utilizar el poder para presionar a los funcionarios y utilizó el FBI, utilizó el IRS, que es la cuestión de taxes, de impuestos allá, y utilizó otros medios oficiales para presionar a los contradictores políticos. Y entonces, mientras más hacía cosas, más le destapaban y toda su estrella fulgurante se fue al piso. Y de haber sido el hombre que ha luchado tanto para ser presidente y lo merecía, cometió ese error, y los primeros que le dijeron no go fueron los del Partido Republicano. Le dijeron, usted no puede asumir esas actitudes tan absurdas con el Partido Republicano. Así es de que retírese, y le tocó salir también, presentar una carta de renuncia muy escueta, parar el escándalo, y de la noche a la mañana ya no amaneció siendo presidente, teniendo todo el poder en el mundo, con la guerra del Vietnam encima y todo lo que pasó ahí enseguida, que condujo después a la elección nefasta que tuvo Estados Unidos del señor Carter, que le bajó completamente el posicionamiento del gran país. Entonces vemos aquí otro caso de ética muy concreto, muy puntual, en el cual un partido político no le perdona a su jefe, a su máximo, no le perdona el hecho de que los haya eh, faltado a la ética y los haya representado mal en el espectro político. Vamos a ver otro caso aquí interesante, que es el del señor Trump. Este es un personaje de esos que para muchos es caricaturesco, para otros ramplón, para otros agresivo, y para otros que se rasgan las vestiduras es el líder al que le robaron las elecciones. No nos vamos a matricular con ninguna de esas versiones, porque el punto nuestro no es matricularnos con nadie, sino mirar las cosas como son y ponerlas sobre la mesa. Este señor perdió las elecciones. Lógico, los republicanos y los que lo siguen dicen que hubo fraude y que Biden es comunista y que un señor Soros, que tiene más poder que reunir a todos los presidentes del grupo G20 y entregarle eso, ese es más poderoso, el señor Biden, el señor Soros, según los propagandistas de Trump.
En la lista de Forbes está como en el puesto 40 o 41 de los más ricos del mundo, pero según los propagandistas de Trump, Soros puede construir, deconstruir, tumbar, maneja la China, maneja las FARC en Colombia, maneja Petro, maneja al presidente de Argentina, mueve a los comunistas en España, mueve a los comunistas en Italia, en Francia. Es el hombre que está metido en todos los contratos. Uno no sabe. Lo cierto es que el tipo no ha sido ni siquiera alcalde del condado donde vive allá en Estados Unidos, pero tiene todo ese poder, según los propagandistas de Trump. Entonces, con esa estrategia del miedo, el señor Trump le metió a la gente que ganaba o ganaba las elecciones. Y seguramente las hubiera ganado si no hubiera recurrido a todo eso. ¿Y qué pasó? Que las perdió. Y las perdió en Francalit porque en el estado de Carolina le ganaron. Y está la prueba de que él llamó al gobernador de Carolina en términos poco decentes, poco diplomáticos, diciéndole que tenía que cambiar la votación allá. Entonces, como le dijo que no, llamó al presidente, el vicepresidente Pence, y le dijo que tenían que desconocer las elecciones ante el Congreso. Eso sería un golpe de Estado en Estados Unidos. Gravísimo en la primera democracia del mundo. El señor Pence le dijo que no. Entonces, inmediatamente Trump dijo que Pence era un traidor, vicepresidente. Y alebrestó a una turba y en este momento están en investigación en Estados Unidos. Lo que pasa es que eso aquí en Colombia, como medios no le dan la trascendencia que es, no se publica bien y, y no se analiza. Lo cierto es que varios republicanos de su partido, que son rectos y transparentes, se han opuesto al señor Trump, que ya está pensando en hacer campaña para el siguiente periodo, para ser nuevamente presidente. Y el partido está demostrando que no le acepta porque no es correcta su conducta y mucho menos haber planteado dar un golpe de Estado y haber alebrestado toda esa turba que entró al Capitolio. Es que fue gravísimo eso que pasó allá. Entraron al Capitolio y destruyeron escritorios, murió un policía, hubo otros heridos, contusos, detenidos y un poco de tipos con unos tatuajes y unas pintas estrafalarias diciendo que se iban a tomar el poder y que Trump no debía ir. Eso nunca había pasado en la historia de Estados Unidos y era el respeto máximo a la democracia como tiene que ser. Entonces, en este momento el partido lo están haciendo el juicio en el Congreso y no ha habido, lógico, hay quienes lo defienden porque son de la línea de él, porque están pensando en mantenerse en el partido, pero de los medios de comunicación serios y del partido, los dirigentes más visibles, no le han dado ningún respaldo al señor Trump y eso significa que hay democracia y que hay respeto por los valores del país. Todavía no se sabe qué va a pasar porque la investigación de ese comité no es vinculante, es una investigación ética, pero jurídicamente no es vinculante. Entonces el señor Trump, que está acostumbrado a hacer lo que le place, es como un Petro del otro lado, seguramente se va a lanzar, pero lo más probable es que su partido republicano le niegue esta vez la posibilidad de que sea el candidato en la próxima elección. Ahora hablemos de Colombia. Hablemos de Colombia para que comencemos a ver las diferencias tan tenaces. Este personaje que todos lo conocemos, el señor Belisario Betancur Cuartas, aquí lo vemos el día que estaba votando con el dedo untado todavía de tinta roja, que era en ese tiempo que se usaba, y la cédula en la mano, cometió muchísimos errores. Uno de ellos fue arrodillarse ante los bandidos de las FARC, el ELN, el M-19, el EPL. Pero el más grave de todos fue el Palacio de Justicia, porque no gobernó, no fue capaz de decidir nada, si no es porque el ejército entra al Palacio de Justicia, saca a los bandidos de allá. El señor Betancur hubiera ido a sentarse con los bandidos, igual que Pastrana en el Caguán, con las FARC, y hubiera, quién sabe qué, cedido o concedido a los terroristas en esa reunión. Entonces, lo lógico era que el Partido Conservador o el movimiento que lo apoyó o el Congreso de la República y los medios de comunicación le hubieran exigido inmediatamente la renuncia. No, al contrario, salió fortalecido y estamos seguros que si hubiera habido reelección en Colombia, había salido antes de víctima de los bandidos, porque fue que los bandidos le incumplieron lo que él había
acordado inicialmente con ellos, y entonces los malos eran los bandidos y pobrecito Belisario. Entonces un caso que pasará a la historia, además porque lo que ocurrió en el Palacio de Justicia fue tan grave que él no gobernaba, no sabía qué hacer, le faltaba carácter, no tenía ningún liderazgo, y tuvo el descaro de decir que él no aceptaba ninguna invitación, óiganlo bien, del Congreso de la República para ir a explicar su conducta, que nadie más lo podía investigar, y que cuando él muriera iba a dejar escrito lo que ha pasado. Pues se murió, no dejó escrito nada, hasta el momento no se sabe, pero tampoco respondió nunca. Eso es una vergüenza histórica para Colombia, para su partido, el conservador, y para un país que dice que es la principal democracia del continente latinoamericano. Entonces, vemos las diferencias tan abismales. Si por mucho menos por taparle a un tipo que es homosexual, que es, no porque sea homosexual, sino porque acosa sexualmente a otras personas, el primer ministro del Reino Unido, es que suena hasta fuerte, ¿no? Suena contundente, el primer ministro del Reino Unido, se ve obligado a renunciar y no le queda camino. Y en Colombia, el presidente de la República le permite a los terroristas del M-19 que hagan lo que les dé la gana, y sigue dialogando con los de las FARC y siguen en la misma arrodillada, y la prensa y los partidos lo sostienen. No notamos, hay una diferencia supremamente abismal. Entonces, allá es donde queremos llegar en la pregunta, ¿dónde está el veneno? ¿Dónde está el problema de todo eso? Ahora miremos este otro personaje de la vida nacional. Subió de carambola a la presidencia, no la merecía porque no tenía tampoco ninguna condición para hacerla, ni ningún background que lo justificara como un estadista, y llegó allá. Y desde el primer día que llegó allá fue un rehén de Pablo Escobar por medio de la constituyente que le impusieron, no extradición. Ahora a Petro no se la van a imponer, sino que él es el que la está concertando con todos los bandidos para llegar a meterla en una futura constituyente. Y este señor arrodilló el país ante Pablo Escobar. Fue débil, laxo, falto de carácter, y lo peor, cuando Pablo Escobar hizo lo que le dio la gana, como lo vemos ahí en esa celda, de entregarse, entre comillas, entonces este señor le toleró que hiciera una cárcel de 5 estrellas, que su guardia de seguridad fueran los mismos que él nombraba. Imagínense eso tan absurdo, que los bandidos tuvieran armas en la cárcel, que tuvieran acceso a licores, a mujeres, a juego, y Pablo Escobar hacía juicios sumarios dentro de la cárcel y mandaba a asesinar gente en la calle. Y entonces allá subían todos a rendirle cuentas al patrón, y todo con la venia del señor presidente Gaviria. Y al extremo que el bandido se voló de la cárcel. Entonces eso era inmediatamente para que el señor hubiera sido destituido por el Congreso de la República. No hay otra fórmula. O la otra, que él hubiera tenido la dignidad. Claro que hablar de dignidad en un político colombiano sí es como muy difícil, y se hubiera ido del cargo por inepto, porque le ha quedado grande, y hubiera respondido judicial, disciplinaria y administrativamente por lo que pasó. Pero no, cayó como los gatos parados. Entonces el Kinder y sus estrategas de escritorio, que son los responsables de la fuga de Pablo Escobar, cuando hicieron una reunión estúpida ahí en el Palacio Nariño, y se reunieron entre unos estrategas de escritorio, que estaba el borrachín Miguel Silva, estaba este, eh, el que le decían, de la Torre, Mendoza de la Torre, que decía que eso era como el cuento de los 3 chiflados, lo que ha pasado esa noche, y Pardo Rueda y Gaviria, un poco de yupis, sin ninguna visión de seguridad, y planearon sacar a Pablo Escobar porque ya era insoportable lo que pasaba en la catedral, y traerlo aquí a Bogotá a un cuartel, a meterlo preso, como si los cuarteles del ejército o los casinos del ejército fueran cárceles para delincuentes. Entonces Pablo Escobar, lógico, tenía sus contactos en el Ministerio de Justicia, lo llamaron porque tenía teléfono en la cárcel. En ese tiempo no había celulares, pero él tenía teléfono. Ahí lo llamaban a informarle todo, a consultarle. Entonces llamaron a don Pablo y le contaron, y todo el tipo dijo, bueno, entonces dijo al presidente que yo me voy de aquí, y se largó de la cárcel. Eso era más que suficiente para que este señor hubiera sido destituido, hubiera sido borrado de la lista de los políticos colombianos, porque es una vergüenza para el país. Pero ahí lo tenemos todavía dando lora y dándose abrazos y picos con Petro en Italia, y prometiendo, cuadrando
componendas para nombrar politiqueros. Entonces vean la diferencia tan abismal. Un primer ministro renuncia por algo tan, tan grave como es haberle escondido verdades a un subalterno. Un presidente se le vuela el capo más importante del mundo del narcotráfico y cae parado y termina siendo secretario de la OEA. ¿Por qué? Porque luego hace una componenda con los famosos Pepes y matan a Pablo Escobar y entonces le dan la vuelta. Eso es increíble, eso ocurre nomás en el África y en Colombia y en Latinoamérica, pero en un país serio no pasa eso. Este señor no ha debido ni ser presidente ni seguir como presidente después de que pasaron esos hechos tan bochornosos y aberrantes. Pero aquí vemos otro que ese sí es la tapa, es el campeón, ese sí la saca del estadio, como dicen los jóvenes. Es el señor Ernesto Samper Pizano. Este señor, su campaña, como lo contó Santiago Medina, fue financiada por el cartel de Cali a ciencia y conciencia. Ahí en la calle Recoleto, cerca a las Cibeles, allá en Madrid, hay un restaurante muy famoso donde van los políticos latinoamericanos a gastar lo que esquilman de los presupuestos de estos países. Y ahí se reunió Ernesto Samper con los delegados de los Rodríguez Orejuela para hablar temas de la no extradición, de colocar unos ministros que eran afines a los Rodríguez y que no se metiera con ellos, ¿no? Hecho, los dejara gobernar desde la sombra. Y estuvo presente el señor Santiago Medina, como lo cuenta en su libro, La verdad sobre las mentiras, y lo cuenta exactamente lo que pasó. Entonces, el periodista Alberto Giraldo, antes de terminar la campaña presidencial, le entregó los cassettes donde estaban las grabaciones a Andrés Pastrana. Y Andrés Pastrana, otro politiquero oportunista, entonces en lugar de publicarlo en su momento, esperó a que ganara Samper para que la elección se anulara, porque él creía que él iba a ganar a Samper en esa campaña. Y pues no le ganó, entonces, ¿qué había que hacer? Pues seguirlo desprestigiando y mostrar que era un bandido que ha recibido dinero del narcotráfico. Lo cierto es que eso se destapó, el desgobierno de este señor fue absoluto, es el peor gobierno que ha tenido Colombia en los últimos años, mandaba a la guerrilla, mandaba a los narcos, el país estaba a la deriva, la institucionalidad por el piso, Estados Unidos le quitó la visa al presidente de la República, al, al ministro del Interior, que era Horacio Serpa, que era del mismo estilo, y montaron una comisión de absoluciones cuadrada en la Cámara de Representantes por un señor Heine Mogollón, que lo que manejó fue el expediente para que quedara por fuera. Entonces, este señor terminó y tuvo el descaro de decir, aquí estoy, aquí me quedo. Tuvo el rifirrafe con el general Bedoya, primero por haber nombrado de ministro de Defensa a un señor que tenía sindicaciones de estar con el narcotráfico, y el general Bedoya fue, como debe hacer un patriota, y le dijo, el ejército no acepta que ese señor sea ministro de Defensa. Entonces luego le dio, que porque a tiro fijo le iba a poner un helicóptero para sacarlo del Caguán a la Uribe Meta a una reiniciación de diálogos, y el general Bedoya le dijo, si las tropas del ejército ven un helicóptero donde va a tiro fijo, tienen la orden de bajarlo. Entonces fue una situación de un país en crisis. La guerrilla llegó aquí hasta La Calera, hasta los alrededores de Bogotá, y el señor Pastrana por su lado haciendo todo lo posible porque lo sacaran. Juan Manuel Santos se reunió con otros que llamaron los conspiretas también para tumbarlo, pero ninguno hacía valer lo que es la ética en la política, sino todos buscando sacar ventaja de eso. Entonces vemos las diferencias. En Estados Unidos, un presidente que se le destapa un escándalo como el de que sus partidarios fueron y se metieron a la oficina del adversario a espiar lo que estaba pasando, tiene que renunciar por eso. Y en Colombia, un presidente en el cual a quien le demuestra que recibió su campaña de dinero del narcotráfico, porque es más, el señor Botero estuvo preso por eso, porque parte del dinero que recibió y estuvo de ministro de Defensa de personaje, parte del dinero que recibió se lo embolsilló y era parte de esos recursos que habían procedido de fuentes no santas. Luego, este señor que vemos a la derecha, Rodríguez Orejuela, que ya murió,
desde Estados Unidos dijo que no se aterraran, que él había dado plata a las dos campañas, a la de Samper y a la de Pastrana. Lo que no se entiende es por qué esperó tantos años para decir eso, o si fue un acuerdo con Samper para tirarse a Pastrana ahora en plena campaña electoral de Petro, para que no pudiera ganar el candidato de la derecha que apoyaba a Pastrana. Todo eso es posible, pero lo cierto es que el señor Samper fue muy desprestigiado, su gobierno fue desastroso, en su gobierno fue asesinado Álvaro Gómez, muchas versiones, muchas dudas, muchas tendencias acusadoras lo vinculan, pero nunca se probó eso. Lo mismo de una señora que le decían la monita retrechera, que estaba metida con el narcotráfico y apareció en una foto con Samper y decía Samper que era que le han hecho un montaje en la foto porque le han alargado el brazo y no sé qué más cosas. Pero lo cierto es que quedó esa duda y las FARC, que para el tiempo le recibían también dinero al cartel de Cali, como está demostrado en documentos, terminaron por autoatribuirse en la JEP el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado sin que se sepa si es cierto o no es cierto, o si le estaban haciendo un favor a Samper o a quién le estaban haciendo ese favor. Entonces vemos otro caso patético de cómo el Partido Liberal, que es el que le corresponde en este momento, en su interioridad limpiar su imagen, se quedan callados, no hacen nada, y el Congreso de la República lo que hizo fue absolverlo, cuando lo que tenía era que destituirlo, y si no lo destituían, con tantos sindicaciones y cargos que tenía, lo más ético, si era que tenía algo de ética este señor, era que ha debido renunciar, porque era indigno de estar ahí, nunca ha debido ser elegido presidente, mucho menos haberse quedado en el cargo después de lo que pasó. Pero claro, si le preguntan, habrá mil versiones, mil explicaciones, que fue un montaje de los gringos, que es que no lo quieren, que le quitaron su visa, que es que como él, sus ideas son populares y quiere al pueblo, y que como él es amigo de Petro y de no sé quién, y que él sí quería el diálogo con las FARC, pero que era que el general Bedoya era el que quería darles plomo, y con todas las disculpas, porque además es un artista para decir mentiras. Hasta el comediante ese Vargasville le sacó el cuento que decía que Samper, que el mismo Samper dice, es que yo soy muy terco. Y le preguntaron, ¿y por qué es tan terco, señor Samper? Dijo, porque sigo convencido de que soy inocente en el proceso 8000. Así de terco soy yo. Bueno, y aquí vemos otro personaje de esos que se dan silvestres en Latinoamérica, en particular en Colombia. Este hombre llegó sin estar preparado ni tener la mínima visión de lo que es un estadista. Él lo que era un delfín, un politiquero, un oportunista que le faltaba un juguete y se lo dieron, ser presidente de la República. El Partido Conservador que ya había entrado en crisis y este se encargó de sepultarlo. Y terminó allá arrodillado ante tiro fijo. Y tuvo hasta el descaro de publicar en una página web, de una página YouTube de él, los videos con los audios, en algunos los borra, quién sabe qué dijo ahí, en otros se escucha lo que hablaba con tiro fijo, pero da la tristeza de ver que un mandatario cumpliéndole órdenes a un bandido y el que imponía el tiro fijo es el que va hablando y va diciendo qué se hace en la agenda, y Pastrana dándole razón y explicándole que la Unión Europea tiene plata y que entonces vamos a pedirle allá, y tiro fijo diciéndole sí, clarito, pero es que lo que pasa es que tenemos que hacer esto y esto y esto, y ponga ahí que eso es así. Entonces es increíble que un presidente de la República haya volado tan bajo. Cuando tuvo todo ese fracaso, porque fue un fracaso, fue un fiasco, y la guerrilla reunida con sus delegados allá dándoles caramelo y destruyendo el país, porque eso eran atentados todos los días, asesinatos de policías y soldados, ni el Congreso de la República le hizo un juicio, ni mucho menos su partido, y terminó y casi que sale de candidato al Nobel de Paz. Tiro fijo fue el que no quiso dejarlo que fuera Nobel de Paz porque no le aflojó un solo día la presión. Pero es inaceptable eso, que un presidente se haya arrodillado y haya puesto la majestad de la República, comenzando por la histórica y vergonzosa foto en que Tiro Fijo no asistió a la reunión con el cuento de que lo iban a matar y el presidente sentado ahí solo con una botella de agua mineral ahí al lado, esperando a que Tiro Fijo llegue, y los bandidos echando un poco de discursos ese día, y la plaza de San Vicente del Caguán llena de gente, la guerrilla paseándose con fusiles por todos lados, altavoces, gritos y todo como si nada, y el presidente de la República soportando esa humillación
en nombre de todos los colombianos. Entonces, este señor también fue indigno de haber ocupado ese cargo. Se ha inventado las mil disculpas de que él fue el que arrodilló las FARC, que fue que Tiro Fijo no le cumplió la palabra. Él puede decir mil cosas, pero la historia lo juzgará como el hombre falto de carácter e indigno de haber ocupado ese cargo. Y este personaje sí es el campeón de todos. Dijo, y lo dijo clarito, primero dijo que iba a firmar en mármol que no iba a cambiar los impuestos y los cambió. O sea que es un mentiroso compulsivo. Segundo, le demostraron que ha recibido dinero de Odebrecht en su campaña y eso era gravísimo, eso era nomás motivo hasta para que se fuera para la cárcel. Y luego cuando ya se vio cogido, que no tenía forma de decir, dijo, me acabo de enterar. Se acababa de enterar a los 6 o 7 años de que le han dado plata para la campaña. Nunca supo cómo ha sido. Pero lo peor es que cuando planeó lo del plebiscito para refrendar el pacto de cuervos que hizo con las FARC en Cuba, dijo que si el plebiscito decía que no, él se retiraba. Y cuando dijo que no, lo que terminó fue haciendo otra de sus trapacerías, dijo, no, 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 aquí lo que hay que hacer es buscarle la forma para que se cumpla, porque es que es lo que necesita Colombia, si no las FARC nos van a venir a las ciudades, ¿y qué hacemos? ¿Y qué miedo que vienen? Si aquí los teníamos siempre y los seguimos teniendo. Entonces, cada día que pasa es más la aversión que tiene el pueblo colombiano con todo lo que se ha destapado del gobierno de componendas, corrupción, amiguismos, trapacerías y lo que es peor, que sus decisiones cada día son más nefastas al punto de que es el causante principal del triunfo del señor Petro y tuvo también el cinismo de aliarse a esa campaña sabiendo él, que fue ministro de Defensa, que qué es lo que piensa la guerrilla y cómo es que piensan los comunistas manejar el país. Pero él está pensando es qué trapacería saca de ahí y cómo ubica a su hijo ya de una vez. A ver si dentro de poquito tenemos a Martín Santos de candidato presidencial también. Entonces, aquí vemos no solo que se inventó la reelección para él, porque existía en ese momento, pero no tenía ningún mérito para llegar allá. Pero el país se dejó envolver en su cuento de la paz y terminó siendo reelegido con la mentira del acuerdo de paz. Pero de remate, cuando todo eso falló, el Congreso de la República, en lugar de cumplir su función, de haberlo puesto en su lugar y de haber demostrado que eso era una farsa, los compró con mermelada, les ofreció un fast track como el que le está ofreciendo Roy Barreras ahora a los nuevos congresistas, y entonces ellos miraron que ya se acercaba el periodo de la nueva elección, necesitaban esos recursos que saldrían de ahí en todas las regiones para meterle la uña y financiar sus campañas reelectorales, y entonces le apoyaron eso, comenzando por el Partido Conservador, que se supone que era la oposición de Santos y era el que tenía que impedirle que hiciera semejantes esperpentos. Entonces ahí nos queda claro con otro presidente es que ni los partidos, ni el partido de la U, que era un sancocho, que era el que lo representaba, o él representaba ese partido, ni el conservador, ni el liberal, ni ningún partido tuvieron la ética para ponerlo en su puesto. Entonces vimos primero 3 casos de 3 mandatarios que tuvieron que renunciar por casos graves, sí, pero no tan graves como estos. Y aquí vemos que antes salen fortalecidos, salió Nobel de Paz, y si en Colombia hubiera reelección, hasta hubiera sido candidato otra vez ahora en la elección pasada, y hasta hubiera gente que hubiera votado por él, porque esa es la amnesia. Entonces, queremos llegar a esta pregunta, y vamos a dejar ahora esa ayuda en la pantalla para que, por favor, contestemos sobre esto y no sobre otras cosas, y nos pongamos a hablar que le faltó decir que fue que no. Entonces, ¿cuál es la razón para que mientras en Europa y Estados Unidos se maneja de esa manera la política, aquí en Colombia se maneja de la otra? O sea, de la que hemos visto, lo que pasó con Santos, Samper, Gaviria y Belisario, por nombrar algunos, y Pastrana. Entonces, es que nos digan ustedes si es un problema cultural o si es un problema moral o es porque hay seriedad partidista en Europa y en Colombia no, o porque hay oportunismo político en todos los lados y lo que han querido es ganar todos, o cualquier otra razón, o si son todas las anteriores o algunas de las anteriores. No es que la persona que va a contestar coja cosa por cosa y haga no de una conferencia paralela, no, 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 no. Diga si es cultural, si en alguna de estas, ¿en cuál cree usted
o si son todas las anteriores, y nos dice por qué muy brevemente, y luego nos da una propuesta muy directa de cuál es el camino para evitar que eso siga ocurriendo. Entonces, le repetimos, no queremos hablar hoy ni de los sueldos de los militares, ni de sanidad militar, ni de las cortes, ni de nada, sino queremos hablar es de esto. ¿Cuál es la razón para que en Colombia la política actúe de esa manera? Si es que es un problema cultural, si es que es un problema moral de la sociedad, si es que es falta de seriedad de los partidos, si es por oportunismo político aquí y allá, o hay otras razones, o son todas las anteriores, o es alguna de las anteriores. ¿Por qué dice la que escoja de esas? Esto es una selección múltiple, como en un examen, y nos da una propuesta muy concreta. Me parece que lo que hay que hacer es esto. Y entonces creo que así hacemos un ejercicio académico mucho más justo y más enfocado. Y desde luego, antes de pasar al ejercicio, les recordamos, esta es la cuenta de la fundación, donde les pedimos que hagan sus aportes, que consigan a los aportantes, que la ayuden a difundir, a ver si arrancamos con el proyecto como se necesita para producir el periódico, para conseguir personas que nos ayuden a multiplicar ya los 600, 700 audiovisuales que tenemos en la página, pero eso necesita personas que estén dándole y también pagar en las redes para lo que llaman los ads. Y de esa manera se multiplican y nos posicionan mejor. Entonces, tomen nota de eso, por favor, y ayúdenos. Bueno, entonces, mi coronel Alarcón, vamos a esto. ¿Cuál es la razón para que esto suceda? Y le pido el favor entonces que usted maneje la sala y escuchemos los conceptos. Hola, mi coronel, buenas tardes. No sin antes quiero recordarles a todos que tenemos 3 minuticos, de 2 a 3 minutos, y si tiene algo más que agregar, luego el favor de tener en cuenta el chat para incluirlos allí. Hemos estado hablando mucho, ayer hubo una buena participación y allí quedó constancia de todo lo que han intervenido y pueden leerlo más tarde. Como siempre, no sé, ingeniero Rosita, si quieres que la tengamos en cuenta al principio o al final. Gracias, coronel Alarcón. Por favor, quiero escuchar a los asistentes a la sala, por lo menos. Muchas gracias. Al final, con mucho gusto, yo expreso mi opinión. Ok. Por favor, mi coronel Roberto Moreno, tiene usted la palabra y se alista Omar Angulo. Mi coronel, buenas noches. Buenas noches a todos, Dios y patria. Respondiendo a la pregunta de mi coronel Villamarín directamente, yo creo que todos esos problemas se generan, los que menciona mi coronel ahí, se generan, a mi modo de ver, por los dos primeros. La cultura y la moral, pero no solo de los políticos, sino de la sociedad. ¿Por qué en otros países no se permite eso? Porque es la sociedad la que no lo permite. Desafortunadamente estamos en una sociedad latinoamericana, porque no es solo aquí en Colombia, indisciplinada, una sociedad que solo exige derechos, pero no está pendiente de sus deberes, y una sociedad donde desafortunadamente se le ha inculcado a los jóvenes o a todos los integrantes de la misma los atajos para llegar a la meta más rápido. No a través del trabajo, de la constancia, de la disciplina, como debe ser, sino buscar atajos. El atajo del narcotráfico, el atajo de la corrupción, el atajo de cómo tumba al otro. Aquí desafortunadamente hasta el que le vende el aguacate, si le puede tumbar a uno, lo tumba. Entonces, eso es un problema de la sociedad, en la cultura, en la moral y en los valores. De ahí parte. Y de ahí para allá, pues todos los funcionarios, todas las instituciones, pues salen de la sociedad. No vienen del espacio, no vienen de Marte, no vienen de la Luna, vienen de la misma sociedad. Y pues eso es lo que da la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi coronel Roberto Moreno. Tiene la palabra Omar Angulo, y se alista mi coronel Pachón. Muy buenas noches, mi coronel. Cordial saludo para todos y muy agradecidos por la información que nos brindan.
Yo creo que para mí el ítem número 2 es el que nos ha afectado, y es el tema de la moral. ¿Y qué hay que hacer? Pues educar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, lógicamente para que no entren en ese paseo y, y lógicamente estudio de la urbanidad, de la moral y de la ética, ¿sí? Eso sería fundamental y además para que la sociedad tenga ese castigo social con las personas que hacen actos en contravía del normal desarrollo de las personas en la sociedad. Muchas gracias, doctor Omar. Veo con la mano levantada a mi coronel González. Por favor, adelante. Oficialista, mi coronel Pachón. Gracias, mi coronel. ¿Cuál es la razón de que nuestra política no tenga ética? Yo pienso que todo está centrado en la cultura política, cultura moral, cultura cívica, cultura urbana, cultura histórica, etcétera. Todas las culturas. Casi que inclusive podríamos decir cultura alfabética. Porque es que hay muchas personas, sí, siempre decimos que el analfabetismo es porque no sabe leer y escribir. No, es que el analfabetismo, la falta de cultura es por el analfabetismo de falta de lectura. Hay muchas personas que saben leer y escribir, pero no se ilustran. Es que lo que le enseña a uno en la escuela, en el colegio, en la universidad, es apenas un brochazo de lo que uno tiene que saber. La cultura tiene que adquirirse de por vida. La autoeducación es una función personal permanente hasta la muerte. Entonces somos muy bajos en la cultura y comenzando también entonces precisamente por Recode. Pero bueno, no nos vamos a desviar. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que si vemos que habían inicialmente dos partidos políticos mayoritarios que eran liberales y conservadores y después a comienzos del siglo XX apareció un tercero que fue el comunismo y se armó el pleito. Y después a finales del siglo XX aparecieron una cantidad de partidos, de micropartidos, entonces que no hay coherencia ni centramiento cultural político nacional en objetivos y proyectos y lógicamente en cultura política, volvemos a repetir a pesar de ser redundantes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos crear un partido unificado, grande, que ponga todos sus esfuerzos en el eje central del ataque, como decimos los militares, o de la ofensiva, que arrastre, que convenza, que no sea individualista, y es la única manera como comenzamos a generar una verdadera, fuerte y poderosa cultura política. No hay otra alternativa, que sea cultura en forma general, casi que hasta cultura universal, simplemente, de historia o de ciencia o de tecnología, o en fin, pero muy importante cultura política. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel González. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Oficialista, por favor, mi coronel Carvajal. Don Eugenio, buenas noches a toda la sala. Buenas Buenas noches. Dios y patria. Para mí sucede estos casos por el oportunismo político, porque el poder que adquiere un líder político que aspira a ser presidente, pues es mucho. Nada más ni nada menos que repartir la torta como si fuera un cumpleaños. A unos más que a otros, sin tener en cuenta los méritos y mucho menos las necesidades de la población. Porque tener todo a su alcance, hombres para su vigilancia, para su familia, canasteros que les traen y les recogen el mercado. Entonces, pues eso tiene mucha
mucho ímpetu. Recuerdo por allá en el año 72, 73, 74, cuando los parlamentarios, ni cortos ni perezosos, ni siquiera aceptaban de que si estaban en establecimientos públicos o en vías públicas, las personas que los acompañaban sin tener ningún cargo, les permitieran el registro personal que efectuaba la fuerza pública. La propuesta, ojalá los medios de comunicación fueran objetivos en la ilustración de los casos que se atentan contra la ética. Desafortunadamente hay algunos que a sabiendas de la indelicadeza de algunos políticos no hacen absolutamente nada, sino que antes lo favorecen en sus comentarios, en sus editoriales o en sus informaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra mi coronel Carvajal, oficialista José Ricardo Martínez. Mi coronel Carvajal. Sí, por favor, vamos adelante con José Ricardo Martínez. Oficialista Jorge Mario Tobón. Aló, aló. Adelante, te estamos escuchando. Buenas noches. Caramba, es que he estado escuchando la conferencia muy entrecortada por partes, pero el sentido sí lo tengo así en general. Pues en este momento estamos, es decir, como refrescando la memoria y actualizándonos, porque lo que sucedió, pues lo sabe todo Colombia y más que todo las personas adultas, de lo que ha sucedido en nuestros últimos 20 años y lo que concluyó con las últimas elecciones. La falta de gobierno, la falta de ética política, la falta de honradez, pues esas son las consecuencias. Ahora lo que tenemos que hacer, pues, o deben hacer quienes están en la oportunidad de poder desarrollar su personalidad frente a las necesidades de Colombia, es no volver a ver que se repita eso, sino lo que está, los parámetros de la fundación, que es ilustrar, tecnificar, educar, enseñar, darles todas las oportunidades para que puedan desarrollar su personalidad y su patriotismo, para que puedan desempeñar un cargo público, un cargo en las entidades privadas, semiprivadas, etcétera, en el ejercicio de cada una de las profesiones, porque todas, desde la más modesta hasta la más encumbrada, siempre deben de tener como finalidad el bienestar del Estado, la existencia del Estado, su conformación, su respeto. Entonces yo creo que ante esta situación, ante lo que hemos recordado en esta noche, con esos ilustres expresidentes últimos de este siglo y parte del siglo XIX, pues es que hay que educar mucho al pueblo y a la nación. Y pues si nos dedicamos a los niños están en manos de ya sabemos quién. Entonces hay que ver a los jóvenes para que si nos salvamos de en este cuatrenio, si nos salvamos de lo que se tiene preparado, yo creo que ya no volvamos a caer en lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ricardo. Mientras que soluciona su problema de micrófono, mi coronel Carvajal, tiene la palabra Jorge Mario Tobón. Puedes abrir tu micrófono, Jorge Mario.
Entonces vamos con mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Gracias, coronel Alarcón. Yo considero otros, y otros, de ese otros es muy importante que estos presidentes se han caracterizado por el juego político a tres bandas. Primero hubo el gobierno que lo traspasaban de liberales a conservadores, de conservadores a liberales. Pero ellos quedaron el Frente Nacional. Entonces, finalizando el Frente Nacional, empezaron a dar las puntadas y entonces jugaron a tres bandas: al Partido Conservador, al Partido Liberal y al Partido Comunista, que es lo que estamos viendo nosotros hoy en día, las tres bandas de los presidentes que tenemos y que somos los que estamos relacionando en este momento, y que jugaron a tres bandas por todas partes. Fuera de eso, pues tenemos una situación que ellos ganan con sello y nosotros, el pueblo, pierde con cara. Y ante eso, todo esto se ha sumado la carencia de los entes del control, que son de la misma calaña y actúan igualmente, y que están podridos, que los llamamos los carteles de la soja. Además de eso, a nosotros, al pueblo colombiano, nos falta sentido de pertenencia y de participación nacional. Tan así es que vemos que nuestro grupo, en vez de crecer, pues ahí generalmente vamos a mirar, somos los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Tiene la palabra Elías Ortiz. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo pienso que al menos en nuestra política la ética no existe y se ha convertido en un problema cultural. Se ha convertido, no, toda la vida ha sido así, un problema cultural. Porque no importa lo que haya que hacer para ganar una elección. Siempre se ha aplicado aquí la máxima maquiavélica que el fin justifica los medios. Y eso lo acabamos de ver. Y lo peor es que aún empleando estos métodos no tan santos, el que gana de esa manera ya es admirado por el resto de la gente. Entonces, es un problema cultural muy arraigado. Y la moral, la otra víctima, porque es que ya la masa política se maneja al antojo y al vaivén del político de turno. Entonces, por un tamal, por una hoja de pernil, por una teja, ya todo el mundo apoya al candidato de turno. Entonces, no hay ética, es un problema cultural, la moral manipulada. Si pensamos cambiar esto, tendríamos que empezar ya y dejar que pasen por ahí 2 generaciones que están ya seriamente afectadas por estos problemas. Entonces, es un programa a largo plazo para corregir esto en nuestra cultura. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, Elías. Vamos a hacer una segunda ronda porque me quedan faltando 2 intervenciones. Jorge Mario Tobón y mi coronel Carvajal. Pueden abrir su micrófono. Y yo. Sí, sí. Y yo. Su merced no cierra. Vamos a ver si ya solucionaron el problema de micrófono. Adelante, por favor, Jorge Mario. Mi coronel Carvajal. Bueno, definitivamente parece que no pueden intervenir en el día de hoy. Tienen algunos problemas técnicos. Por lo tanto, entonces quedamos con la intervención de la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Para mí facilito. Número 6, todas las anteriores. Número 5 y otras todas las demás que se imaginen.
porque es que realmente nosotros los ciudadanos nos hemos convertido en unos conformistas, en unos permisivos es la palabra, que con tal de que no me afecten a mí estas cosas, entonces esperemos a ver si de pronto resulta bien. Aquí nos falta una estructura tenaz a los ciudadanos respecto de lo que es la democracia verdaderamente, y la democracia participativa, que es la que pretendemos nosotros promover a través de nuestro proyecto político. Y fundamentalmente, en nuestro proyecto político, tenemos una serie de requisitos para los candidatos, para los partidos y para el modo de la actividad política que vamos a tener que apretar y poner mucho más de los que ya tenemos. Requisitos. Y pienso que podríamos empezar a publicitarlos ya. Tener un video donde, así como salen nuestros temas institucionales en la memoria histórica y en cada una de estas conferencias, que salga primero nuestra exigencia de requisitos para candidatos, partidos y actividad política, porque son todas las anteriores, cultural, moral, no seriedad partidista, falta de seriedad partidista, oportunismo, todas las que nos imaginemos, incluidas las fallas de nosotros los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Falta la suya, mi coronel Alarcón. Claro, mi coronel, con mucho gusto. Pues yo opino que nos ha gustado mucho la zona de confort que hemos vivido. Nosotros miramos lo que nos ha sucedido con la pandemia y nos ha parecido que manejar todas las cosas por intermedio de la internet y desde la casita, como que nos ha obtenido más resultados y no estamos dando tanta papaya. Sin embargo, esa zona de confort, de un momento a otro nos la pueden abolir o la podemos perder, porque con esa zona de confort estamos siendo, como decía la ingeniero Rosita, muy permisivos, y todo lo que suceda a nuestro alrededor o por fuera de nuestra casita, entonces lo consideramos dentro del campo del dejar hacer y dejar pasar. Cuando uno en su familia no tiene un secuestrado, no se preocupa por el secuestrado. Así sea lo que sea, no se preocupa. Pero mañana, cuando caiga uno en esa situación de tener un familiar secuestrado, y ojalá sea tan de malas que es un ser muy querido para uno, ahí sí empezamos a preocuparnos para no dar papaya, para saber qué hacer, para que se pueda prohibir, para que se pueda luchar en contra de un flagelo de ese tipo. Entonces, esa es mi opinión. Mi coronel, no tenemos más, hemos hecho el paso por todos los que estaban o quisieron aportar, y hay desafortunadamente dos que no pudieron definitivamente solucionar sus problemas técnicos. Faltan los del Bien. Facebook, mi coronel, de una vez, los del Facebook. Yo le pido el favor a mi coronel Villamarín que si puede ir adelantando algo nuestro. Bueno, vamos a mirar aquí en el Facebook a ver qué hay. El Facebook. Sociales, Facebook. No abre. Se pegó Facebook hoy. Sí. Es que lo cogimos desprevenido porque no lo tenía previsto. No, pero es que no, es Facebook está, o sea, no abre la página de Facebook. Está molestando. Ah, ya abrió aquí, vamos a ver. Fundación ELT.
Talentucho. Dice Henry Ramírez, dice buenas noches para todos, es una mezcla de todas, pero el tema cultural tiene gran influencia heredado del sistema político desarrollado durante los casi 4 siglos de la colonia. Creería que solo a través de un cambio en la educación, donde se haga énfasis en la ética y se profundicen los valores de la democracia, podría hacerse una política decente donde impere el interés del país por encima de los personales, partidistas y burocráticos. Y mi general Vázquez manda un saludo de felicitación como siempre. No hay más comentarios hoy en Facebook y en este momento tenemos 118 personas conectadas. Bueno. El general Vázquez ahora nos envía su aporte. Bueno, igual la última semana hemos llegado a 6.055 personas y dice aquí que 3.013 han interactuado con la publicación, es decir, la han reenviado y 86 han dejado el me gusta. Bueno, son cifras que van cambiando todos los días y nos indican el alcance que tenemos. Entonces regresamos al tema ya, al análisis, al comentario final. Como ustedes mismos lo aportaron, muy valiosos sus criterios y sus puntos de vista respecto a estos temas. E indica que el trabajo por hacer es muy grande, que construir un partido político, como lo hemos venido insistiendo, es toda una empresa, que la parte de la cultura organizacional tiene que estar muy atada a estos valores, a estos principios, a estos fundamentos, y que no se trata simplemente de armar un grupo por armarlo, sino de ir generando unas responsabilidades éticas, morales, organizativas, hasta hacer lo que mi coronel González insiste también mucho, la cultura organizacional, cultura en todos los sentidos. No solamente la cultura de tener un buen nivel académico o un buen nivel de conocimientos, sino todo un conjunto que se articule alrededor. Es un ejercicio interesante. No sabemos si en las universidades están haciendo las clases así o no, cómo las harán, pero creemos que de este tipo de talleres en donde hay participación y donde la persona ya se esfuerza y sobre todo, como lo hemos venido insistiendo, se centra sobre un aspecto específico, va formando puntos y puntos que se van uniendo y al final se arma un solo telar y ese solo telar le da una fuerza más grande y es lo que buscamos que se haga. Por ejemplo, la conferencia de anoche ya está en la página web, esta la vamos a colocar enseguida. Entonces les pedimos que entren a la página, copien el link y lo reenvíen. Reenviarlo, hay que reenviarlo a las personas para que lo miren, que mirándolos y difundiendo vamos llegando donde tenemos. Todos los días vemos que sí aumentan las visitas, que hay personas que lo miran. En YouTube escriben algunos comentarios, pero nos falta muchísimo porque, como les decía ahora en el preludio, para casi 700 conferencias y videos que hay, pues sí hay una buena cantidad de visitantes, pero falta porque tiene, según el balance que vi esta tarde, 13.000 horas de visitas en total. Eso es importante, que ya la han visitado 13.000 horas, pero eso no corresponde porque quiere decir que apenas videos tienen en promedio 10 horas de visita, falta mucho más. Y lo mismo que haya un promedio de 10.000 personas que lo han visitado, pues es importante, pero se necesita muchísimo más. Entonces, invitados todos a multiplicar esto, es una tarea larga, estamos haciendo un camino y está quedando construido. No sabemos si hay algún otro partido que tenga en Colombia o alguna otra intención política que tenga esta tarea, pero es la misión que nos corresponde de multiplicar y llamar personas y decirles, mire, por aquí es el camino, mire esto, y al fin de tanto insistirles tendrán que entender, porque si no, no vamos a alcanzar a hacer nada y se nos van los 4 años en buenos deseos. Como siempre, invitados a consumir un buen café Don Manolo, que degusten el mejor café orgánico de Colombia, y también los invitamos mañana por la mañana al
evento académico que hacemos todos los días de la memoria histórica, la actividad número 154. Y por la noche continuaremos con estos análisis políticos tan importantes que hemos venido haciendo. Creo que mi coronel Alarcón quiere agregar algo para cerrar. Sí, mi coronel, efectivamente, no solo difundir estas conferencias, sino que también en el Facebook uno está en capacidad de ofrecer nuevos aportes o aportar sobre los aportes que hay allí puestos. Entonces, eso queda abierto definitivamente y nosotros estamos muy pendientes de las intervenciones que allí hay para responderlas todas ellas. Es cierto, mi coronel, pueden escribir sus comentarios y lo mismo en la página web de la Fundación, también pueden escribir. Bueno, pues entonces les deseamos una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo y nos vemos mañana nuevamente con una nueva actividad. Muchas gracias. Gracias, feliz noche.